Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Las noticias del día. Estamos de regreso después de ese editorial en el que nos interrogábamos sobre si en España se está produciendo una sustitución demográfica o no. Partíamos de esa poesía titulada La solución de Bertolt Brecht, en la que Bertolt Brecht ironizaba tremendamente diciendo aquello de que como en última instancia parecía que los obreros de Alemania Oriental no terminaban de complacer a la dictadura socialista, pues a lo mejor resulta que la dictadura socialista se iba a tener que buscar otro pueblo. Bueno, esto parecía irónico, tan irónico que no se pudo publicar el poema en la Alemania Oriental, donde acabó sus días, por cierto, magníficamente acomodado al sistema Bertolt Brecht, pero evidentemente no pasaba de una ironía. El problema es que a veces las ironías históricas acaban convirtiéndose en realidades, para enorme sorpresa de aquellos que las viven. Y efectivamente hace muchos años esto es algo que empezó a llevarse a cabo y a implementarse hace décadas. La tarea de la agenda globalista, en el caso de Europa de manera innegable, era conseguir una sustitución demográfica. Además, expresada de manera bastante desvergonzada en distintos documentos de la Unión Europea. En Europa tendrían que ir llegando de manera masiva gente procedente sobre todo de África, pero también de Oriente Medio, que fueran sustituyendo a esa población europea que, bueno, en un momento determinado, como en España, ya tienen más perros que niños, lo cual es terrorífico. Y que conste que queremos mucho a los perros, que quien ahora se dirige a ustedes hasta ha tenido algún perro en el pasado y que sigue considerando que es un animal maravilloso, pero que evidentemente no puede sustituir a los hijos, aunque desgraciadamente hay muchos que han decidido que sí. ¿Qué es lo que pasa? Hombre, pues que llega otra gente. Y la gente que llega en términos generales, pues es gente que no procede de países democráticos, ni de países donde hay una opinión pública potente, ni de países donde exista una visión crítica. En absoluto. En África vienen de dictaduras que pueden durar décadas y que son inamovibles, en algunos casos hasta de teocracias, como es el caso de Marruecos, que es el país que ha lanzado a más personas sobre España, es el primer país en inmigración en España, pero el caso de Hispanoamérica tampoco es un caso como para lanzar cohetes, porque la gente que viene de Cuba no viene de Cuba porque sea un régimen democrático con espíritu crítico y con una población que derriba dictaduras. Van camino de los 70 años y como Dios no lo remedie, lo van a superar. En el caso de Venezuela, bueno, mejor porque llevan menos tiempo, pero también llevan décadas y desgraciadamente han demostrado una incapacidad para quitarse de encima la dictadura verdaderamente espectacular. No hablemos de otros países donde a un presidente corrupto que va a los tribunales le sustituye otro presidente corrupto que va a los tribunales, que a su vez es sucedido por otro presidente corrupto que acaba ante los tribunales, como es, por ejemplo, el caso de Perú. Son poblaciones que pueden tener virtudes en otros sentidos, puede ser gente incluso muy trabajadora, pero en cualquiera de los casos constituyen segmentos de población ideales para aquellos que quieren tener pues una población que no proteste mucho, que diga todo que sí y que se deje mover. Y encima, si además ni siquiera se sienten del todo identificados con el país, ¿para qué vamos a hablar? Bueno, hablen ustedes con los marroquíes. Yo no me he encontrado un solo caso donde no sigan considerando que su país es Marruecos. Es más, la nacionalidad la conservan todos. No se sienten españoles. Son marroquíes que han progresado más o menos en España, pero no se sienten españoles. No crean que la situación es distinta con los hispanoamericanos. Hombre, sienten que es un país de mayor acogida porque la gente es más abierta, más amable, porque hablan una lengua común, pero pregúntenles ustedes por cuál es su país.
y se van a referir a su país de origen. No se produce nunca ese distanciamiento, ni siquiera en el caso de los hijos. Bueno, pues el pueblo está siendo sustituido. Finalmente, los déspotas, como decía muy irónicamente Bertolt Brecht, van a acabar eligiendo otro pueblo al que puedan controlar más. Y fíjense ustedes hasta qué punto es esto cierto, que ya con el número de inmigrantes que hay en España, que pueden votar, por ejemplo, en las elecciones locales, pero que muchos ya han conseguido el pasaporte de manera muy rápida y también lo pueden hacer en los generales, ya el resultado de las elecciones españolas no los deciden los españoles, los deciden realmente la gente que ha llegado de fuera. Miren ustedes toda la gente que hay fuera, que ha conseguido pasaporte, que ha conseguido residencia, y es superior, pero muy superior, a la diferencia de votos que hay entre el primero y el segundo de los partidos en cualquier elección nacional en España. Los españoles no lo saben, pero hace mucho tiempo que ya no son ellos los que deciden ni siquiera quién gana las elecciones. Ya la política que afecta al país, bueno, eso hace muchísimo tiempo que no lo deciden tampoco, pero bueno, quedaba más o menos opacado por el hecho de que ibas a unas elecciones y elegías a un partido. Bueno, pues ya ni eso. ¿Se puede hablar de sustitución demográfica? Pues júzguenlo ustedes. Y nosotros continuamos con nuestro boletín y continuamos además con nuestro boletín empezando como siempre por el segmento de España. Hoy aparecía Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado designado por Pedro Sánchez ante el Tribunal Supremo como imputado por un delito de revelación de secretos. Bueno, aparece Álvaro García Ortiz y no ha respondido a una sola pregunta del juez instructor del caso. Derecho tiene a no responder, pero es que no ha respondido nada. Solamente ha respondido a su abogado. ¿Y qué ha pasado con la teniente fiscal del Tribunal Supremo? Pues que no le ha hecho preguntas. ¿Cómo le va a hacer preguntas si es su jefe? Si es su superior inmediato jerárquico. Ni palabra. Bueno, pues esta es la situación en la que estamos y como pueden ver ustedes, pues es algo verdaderamente inquietante. Y mientras tanto, si eso pasa en el plano nacional, en el plano internacional ha trascendido que ha habido una reunión secreta de las autoridades españolas con Marruecos, por eso de si al final se enteran de si Marruecos espió a Pedro Sánchez y bueno, Marruecos ha dicho que de cooperar ni hablar y es comprensible. Los españoles se pueden sentir ofendidos por la actitud de Marruecos y desde luego les sobran razones. Pero Marruecos, ¿por qué va a hacer caso de España si España es cero pelotero en política internacional y si además ellos tienen el respaldo directo de la Casa Blanca y ahora todavía más que durante la administración Biden? A fin de cuentas fue Donald Trump el que decidió que Marruecos se podía quedar con el Sáhara como él pretende que Estados Unidos se quede con Groenlandia y el Canal de Panamá. Y claro, pues a partir de ahí, ¿para qué van a hacer ni el más mínimo caso a los españoles? Han mandado ya más de 1 millón de marroquíes que viven en España y la mayoría de ellos no contribuyen en absoluto a todo lo que reciben del Estado español. Bueno, pues un pueblo tan estúpido y tan necio que actúa de esa manera no le hacen caso. Y más si tienen el respaldo de Estados Unidos. Podrá fastidiar, podrá indignar, podrá enfadar, pero tiene una lógica aplastante. En fin, examinamos estas y otras cuestiones que les afectan a ustedes de manera tan inmediata como una pedrada en el ojo, con la ayuda absolutamente insustituible de María Durán. María, muy buenas noches. Muy buenas tardes, César. Muy buenas a todos los oyentes, a todo el equipo. Mira, desde Madrid, día repugnante el que hemos tenido, no solo por el tiempo, que ha sido un horror, sino por lo pringoso que es todo lo que nos llega de todas partes, de las instancias políticas, deportivas, incluso sanitarias. Vamos a empezar hablando de la comparecencia de García Ortiz, porque era este miércoles el día señalado en que el fiscal general de Pedro Sánchez, lo vamos a llamar así porque nosotros no nos andamos
con paños calientes, no somos furcias mediáticas, tenía que vérselas con la justicia. Bien, García Ortiz ha declarado esta mañana como imputado, ya saben, por presuntamente revelar secretos de Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, que no es que sea santo de mi devoción, pero vamos, estas cosas contra los rivales políticos no se valen o no deberían valer. La comparecencia del fiscal ha tenido lugar tan solo un día después de que el propio tribunal avalara su nombramiento como jefe del Ministerio Público. El fiscal comparecía ante el alto tribunal durante 1 hora y 25 minutos y respondía únicamente a las preguntas formuladas por su abogado. En el inicio de su declaración dijo que solo atendería las cuestiones planteadas por la Abogacía del Estado y el Ministerio Fiscal. Sin embargo, atentos a la vergüenza, la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, que depende jerárquicamente de él, no le ha dirigido una sola pregunta. Claro, así pasan estas cosas. Con esta postura, García Ortiz evita responder a las preguntas que quería formularle el magistrado de la Sala Segunda, Ángel Hurtado, instructor del caso. Esta comparecencia supone un hecho inédito en democracia en España. Es la primera vez que un fiscal general en ejercicio se presenta como imputado ante un juez para responder sobre la presunta comisión de un delito. Está siendo investigado por revelación de secretos relacionado con esa filtración de información confidencial del novio de Ayuso. La investigación del Supremo busca ahora esclarecer quién divulgó el expediente tributario del empresario Alberto González Amador y quién facilitó en concreto a los medios de comunicación afines al gobierno el correo en el que la pareja de Ayuso admitía la comisión de 2 presuntos delitos contra la hacienda pública. Además, el Supremo también investiga si esta filtración formaba parte de una operación política más grande orquestada desde Moncloa para perjudicar a una de sus principales adversarias. En uno de sus últimos autos, el juez Hurtado ya señalaba que Moncloa fue uno de los destinatarios del correo de la confesión de López Amador. También destacó que desde la presidencia del gobierno se intentó hacer un uso político del mensaje que terminó siendo publicado por la cadena SER y el diario.es tras haber sido recibido en la cuenta personal de Gmail de García Ortiz a las 21:59 del día 13 de marzo. El fiscal llegó muy puntual a su cita en el alto tribunal a las 9:50. Llegaba, descendía de su coche oficial y accedía al edificio por la puerta de autoridades. Había algunas personas congregadas fuera que le han gritado sin vergüenza, otros lo decían con bastante gracia: ya te ha dicho Sánchez lo que tienes que decir. La comparecencia estaba pautada para las 10, era su primera declaración como imputado, iba vestido con una corbata con la balanza de la justicia, el chiste se cuenta solo, y el interrogatorio ha comenzado puntualísimo, con 1 minuto de retraso, a las 10:01. En el procedimiento están imputados también, ya saben, la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, a la que se le propuso un ascenso por participar en esta operación contra adversarios políticos, el teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe, que es la mano derecha de García Ortiz, y, en fin, el instructor encuadra estos hechos en el artículo del Código Penal 417 que sanciona a la autoridad o funcionario público que revele secretos o informaciones de las que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgadas. Se irán conociendo a lo largo de la tarde-noche más declaraciones, más detalles, mejor dicho, de la declaración de este filtrador de pacotilla, que es el fiscal de Pedro Sánchez. Hoy hay otra noticia de espías reales que sí debería preocuparnos más y que no quería dejar de acercarles a todos los oyentes, y es que OK Diario ha desvelado que el director general de Seguridad Nacional y de Vigilancia del Territorio de Marruecos, Abdelati Hamouchi, se reunió el martes pasado, o sea, ayer, en Madrid, con la cúpula de la Policía Nacional, en un contexto marcado por la investigación de la Audiencia Nacional sobre el presunto espionaje al presidente Pedro Sánchez y a algunos miembros de su gobierno con el software Pegasus, en el que Marruecos podría haber estado implicado. El encuentro fue absolutamente secreto, aunque se ha conocido, tuvo lugar en el Club Financiero Génova, que está en la Plaza de Colón, y se prolongó por aproximadamente 3 horas. Extraña el sitio porque es un sitio para socios, no puede entrar cualquiera, en teoría. Asistieron el director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, el director adjunto operativo, el DAO, José Ángel González Jiménez, entre otros altos mandos. Hamouchi es una figura clave en el marco de estas investigaciones y además la Audiencia Nacional ya lo ha señalado por la falta de cooperación de Marruecos para esclarecer el caso del espionaje al presidente. También llama mucho la atención que el contenido de esta reunión se ha mantenido bajo estricta reserva. El Ministerio del Interior se ha negado a revelar detalles sobre los temas que se abordaron y estuvo protegida por un fuerte dispositivo de seguridad en las inmediaciones del club financiero. Este nivel de secretismo ya es muy extremo y muy extraño, porque otras visitas previas de Hamouchi a España
han sido abiertamente divulgadas y el gobierno ha informado abiertamente sobre los temas a tratar. Recientemente, en encuentros con autoridades españolas, se habían abordado asuntos como la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado y la ciberdelincuencia, pero en esta ocasión, pues no sabemos por qué, aunque lo podemos imaginar perfectamente, ni Marruecos ni el gobierno de España quieren que nos enteremos de qué es lo que van a tratar. Bueno, y ahora viene otra, que esta es preciosa, 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 porque un juzgado de instrucción de Granada ha decidido iniciar un procedimiento contra Leo Messi, contra Alexander Ceferin y contra Gerard Piqué, además de Luis Rubiales. El proceso vendría supuestamente porque Luis Rubiales, que se hizo famosísimo en todo el mundo, ya recuerdan ustedes por qué, habría desviado fondos de la UEFA para compensar las pérdidas salariales de los jugadores durante la crisis del coronavirus. Aquí se calcula que, que como un 4% de los derechos de retransmisión, unos 50 millones de euros, fueron a parar a un fondo de compensación y efectivamente entre los beneficiados pues estaba los antiguos jugadores del Barcelona, Piqué y Messi, el antiguo presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rubiales, y el presidente de la UEFA, Alexander Ceferin. ¿Esto va a quedar en algo? Esto no queremos realmente adelantar acontecimientos, pero si esto no va más allá, o sea, si esto está centrado en Messi y en Piqué nada más, como un trato absolutamente de favor y solo a ellos, puede que avance. Si esto, por el contrario, se aplicó a distintos jugadores, pensando que efectivamente tenían derecho a una compensación y que esa compensación venía de la UEFA, pues esto tiene aspecto de ser legal y no va a salir nada de aquí. Ahora, en cualquiera de los casos, no les extraña a ustedes que en cualquier momento aparezca cualquier buscabonus deseoso de pegarle otro hachazo más a Messi o a Piqué, que se acabaron yendo de España porque no estaban dispuestos a trabajar, en su caso jugando al fútbol, para que los robara esos que el Financial Times ha denominado banda de ladrones, es decir, los buscabonus de la agencia tributaria. Bueno, decía que porquería en todos los niveles institucionales. Ahora vamos con el deportivo. Les comento que el CNIO ha destituido hoy a María Blasco tras la polémica por las exclusivas que contaban cómo montó un programa de arte que desviaba fondos del Centro Nacional de Investigación Oncológica, cómo usó dinero del centro para favorecer a su pareja con el programa de arte, para viajar con ella y su hijo por todo el mundo, cómo se habían ido 7 investigadores de alto nivel a otros centros por la relación con esta ya exdirectora, o incluso cómo habían ido perdiendo financiación a lo largo de los últimos 2 años. Pero bueno, les contaremos esto con más detalle mañana, porque hoy tenemos también que acercarles una noticia que involucra a jugadores de fútbol muy destacados, al Fútbol Club Barcelona, que no hay club más tramposo en España, y también a la UEFA, que supongo que tampoco hay muchas instituciones más criminales que esta en lo que se refiere a lo económico. El juzgado de instrucción número 5 de Granada, o sea, un juez español, ha abierto una investigación por delito de corrupción en los negocios a, atención, los exjugadores del Fútbol Club Barcelona, Gerard Piqué y Leo Messi. También al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, que manda narices que le costase el cargo un beso tonto a una jugadora feminista y no toda esta corrupción. Y el presidente de la UEFA, nada menos, Alexander Ceferin. Según ha publicado el medio The Objective, el juez que ha abierto diligencias, Josep Sala Fayet, ha incoado estas diligencias previas contra estos denunciados, instando a la acusación a personarse en un plazo de 5 días con abogado y procurador y trasladando la causa al Ministerio Público. Esta investigación ha surgido a raíz de un reportaje del mismo periódico sobre el llamado caso Ceferin, en el que, ya saben, se revelaron mensajes y audios entre Piqué, Messi, Rubiales y el propio Ceferin. En dichas conversaciones se sugiere que existió un intento de desviar fondos de la UEFA para compensar las pérdidas salariales de jugadores durante la pandemia de COVID-19. O sea, aquí, mientras todos estábamos
encerrados, mucha gente perdiendo sus negocios, mucha gente perdiendo sus trabajos, los políticos se dedicaron a hacer negocios y los jugadores de fútbol, algunos, parece que también es menos grave que lo de los políticos, evidentemente, pero bueno, no deja de ser una vergüenza. Ante la inacción de la Fiscalía, Manos Limpias, que ya saben que es también el mismo sindicato que ha sentado en el banquillo al hermano y la mujer de Pedro Sánchez, ha presentado una denuncia tras 7 meses de espera, alegando posibles delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias que están tipificados en los artículos 286 y 429 del Código Penal. El caso ya tiene unos añitos, se remonta al 2 de abril de 2020, cuando Rubiales contactó con Josep Piqué, quien le expresó en nombre de Messi su preocupación por la drástica reducción salarial que les había impuesto el Fútbol Club Barcelona de un 70% por la crisis sanitaria. Recuerden que los estadios estuvieron cerrados un tiempo, no se podían jugar partidos y cuando se retomó la temporada no se podía asistir como público. Posteriormente, Rubiales comunicó esta inquietud de los jugadores a Ceferin mediante un mensaje de audio de WhatsApp, donde le proponía la posibilidad de utilizar fondos de la UEFA para compensarles, para pagar más a estos jugadores afectados. Sin embargo, tanto Rubiales como Ceferin eran conscientes de que si la operación se hacía pública sería un escándalo, por ello Rubiales le insistía en que era necesario mantener la confidencialidad de los negocios. Rubiales afirma: ellos, Piqué y Messi, me dijeron claramente que por favor nadie debe enterarse de que estamos hablando sobre nuestro dinero, porque si la gente se entera nos van a matar. Ceferin le respondía asegurando que ni su perro se enterará. En este contexto, Rubiales sugería redirigir fondos de la Real Federación Española de Fútbol provenientes de la UEFA para beneficiar a Messi y otros pocos jugadores. Es que lo del Barça pues ya te hace ser tramposo para todo. El 6 de abril, Rubiales propuso que el 4% de los derechos de retransmisión de la UEFA se destinaran a compensar a los jugadores afectados. Su plan preveía que el 50% de los fondos fueran a cubrir la reducción salarial de futbolistas de todas las categorías. Ya saben que se redujo desde Primera División hasta Fútbol Sala, mientras que el otro 50% era para clubes que no acordaran reducciones salariales con sus jugadores. La cifra estimada para cubrir estas pérdidas rondaba los 50 millones de euros. Durante las negociaciones, Rubiales mantuvo a Piqué siempre informado y este, a su vez, comunicaba los avances a Messi, que no habla bien inglés. Finalmente, el 14 de abril, tuvieron una reunión virtual los cuatro, Ceferin, Rubiales, Piqué y Messi. Se prolongó aproximadamente 1 hora y tras el encuentro Piqué le quiso agradecer a Ceferin su disposición enviándole un mensaje. También él comunicó a Rubiales que iba a analizar la propuesta y se reunirían nuevamente unos días después. Rubiales sugirió que Messi y Piqué enviaran a Ceferin una camiseta firmada como gesto de gratitud para influir positivamente en la negociación. Este dato de la camiseta se sabía ya. En una de esas comunicaciones, Rubiales también el que nos faltaba aquí. Rubiales también le comentó que Ceferin prefería al Barcelona sobre el Real Madrid, lo que podría ser un factor relevante en las conversaciones. Nos habíamos dado cuenta de este favoritismo, no ha sido gracias a Rubiales. Él ha dejado entrever que ya no quiere al Madrid y que prefiere al Barcelona, le dijo Rubiales a Piqué. Las negociaciones siguieron bastantes meses, hasta el 15 de junio de ese año 2020. En el último mensaje registrado, Rubiales le dice a Piqué: tenemos que retomar el tema de los fondos o al menos sacar los 30 kilos para ponerlos a vuestra disposición. Esta es la gente de la Federación, los 30 kilos a vuestra disposición. Ante estos hechos, el juez del caso Solafayet ha decidido incoar diligencias contra estos 4 implicados. En su auto señala que las actuaciones recibidas justifican la apertura de la causa y da un plazo de 5 días a Manos Limpias para personarse. Fuentes judiciales también destacan que el juez podría haber archivado la denuncia de inmediato si no hubiera encontrado indicios de delito. Hombre, indicios de delito los vemos hasta los que no tenemos ni idea de derecho. El hecho de permitir la personación pues indica que puede haber causa. El acto se dictó el 20 de diciembre, pero no se ha notificado al denunciante hasta este miércoles por correo postal. Esto se ha conocido hoy. A partir de ahora, el presidente de Manos Limpias, ya saben, Miguel Bernat, dispone de esos 5 días para acudir con su abogado y su procurador y formalizar la participación en las diligencias. Esperemos que así lo hagan, porque desde luego es un escándalo que se utilicen fondos de la Real Federación Española de Fútbol, que es un nido de corruptos, para pagar a jugadores, a unos sí y a otros no, en función de quién le gusta más al presidente, ¿no? Y nos vamos a Hispanoamérica, donde el gobierno de Milei va a eliminar impuestos para la compra de automóviles y de motos. Vamos a ver, hay una parte que es bastante sensata
por parte de Milei, hay otra parte que da la sensación de que es que Milei no ve los medios de comunicación a diarios. Parte sensata y, en fin, se puede alabar incluso. Va a bajar los precios de autos y de motos, eliminando y reduciendo impuestos internos y aranceles de importación. Eso está muy bien. Siguiente cuestión, y aquí efectivamente sí hay un error. Va a fomentar la importación de vehículos eléctricos e híbridos de bajo costo, precisamente cuando parece que, en fin, esto va para largo si es que no se ha acabado. Aquí Milei va con retraso. Seguramente se sigue creyendo lo del coche eléctrico, el auto eléctrico, y esto va a ser como que no. Otro aspecto positivo de Milei, bueno, pues pretende avanzar un proyecto de igualdad ante la ley que acabe con esas normas que imponen cupos laborales trans, documentos no binarios y el feminicidio como agravante penal. Y ahí de nuevo Milei acierta. Es uno de los aspectos donde efectivamente acierta y además acierta totalmente al utilizarlo como un aspecto de la igualdad ante la ley. Y es algo totalmente sensato. De manera que para aquellos que continuamente acusan a don Lorenzo Ramírez y a un servidor de ustedes de que odiamos, vilipendiamos, maltratamos, tratamos injustamente a Milei, bueno, pues ya ven ustedes que no es así. Nosotros no somos fans de nadie. Nosotros no estamos a sueldo de nadie. Nosotros ni siquiera somos partidarios de alguien. Nosotros somos gente que analizamos, informamos y emitimos juicios que están basados en la realidad y que, por supuesto, pueden desagradar. Y claro, podemos decir perfectamente un día que nos parece muy bien que Donald Trump haya decidido que se acabó la historia de los transgénero y más financiada con fondos públicos, y al día siguiente digamos que nos parece intolerable que pretenda quedarse con Groenlandia. Y podemos aparecer un día y decir que nos parece fantástico que Donald Trump tenga una política de vigilancia de fronteras frente a la inmigración ilegal, y al mismo tiempo, incluso ese mismo día, podemos decir que nos parece intolerable que pretenda apoderarse del Canal de Panamá, porque nuestros juicios no son los de los fans de un equipo de fútbol. Quien dice Donald Trump, dice Javier Milei. Y quien dice Javier Milei, dice Santiago Abascal. Y quien dice Santiago Abascal, dice Pedro Sánchez. Nuestros análisis son análisis basados no en filias o en fobias, son análisis basados en la realidad. Y esa es la razón por la que a veces adelantamos en años las noticias a gente que, sin embargo, se mueve por otros impulsos. Y al cabo de 2, de 3, de 4, de 5 años, acaba diciendo lo mismo que nosotros hemos dicho años atrás, porque nosotros no nos cegamos. Nos puede gustar o no la realidad. Para ser sinceros, nos gustaría que Milei lo hiciera de maravilla, que Donald Trump lo hiciera de maravilla y que Pedro Sánchez lo hiciera de maravilla, pero desgraciadamente no es así. Y nosotros no estamos para contentar a la gente. Si fuera así, don Lorenzo y un servidor de ustedes formaríamos un equipo de humor al estilo de Femino y Cansado o Martes y 13, los entretendríamos, les haríamos reír seguramente y todos están amigos, pero no es nuestra ocupación, no es nuestro deber y además no va con nuestro carácter. Bueno, alguna buena noticia, no para nosotros, pero nos recreamos por los hermanos argentinos. El gobierno de Javier Milei va a implementar a partir de ya, de la próxima semana, primera semana de febrero, una serie de medidas destinadas a reducir el coste de los automóviles y las motocicletas, al mismo tiempo que tratará de incentivar la importación de vehículos eléctricos e híbridos de bajo precio. Lo ha anunciado en las últimas horas el ministro de Economía de Milei, Luis Caputo. Estas acciones forman parte de un ajuste en la política tributaria con el objetivo de estimular el consumo interno en el país. Entre las iniciativas destacan esa reducción y eliminación de impuestos internos y aranceles de importación que impactarán directamente en los precios al consumidor. La medida más relevante es la eliminación del impuesto interno del 20% para los vehículos cuyo precio oscila entre los 41 y 75 millones
de pesos. ¿Se imaginan que en España, por ejemplo, nos quitaran el impuesto de matriculación? ¡Qué felicidad! También los automóviles que superen los 75 millones de pesos, que actualmente están grabados con un 35%, van a ver reducida su carga impositiva al 18%. Se estima que estas disposiciones van a reducir los precios de venta final al público entre un 15 y un 20%, según ha calculado el gobierno de Javier Milei. Les hablamos de otra medida del gobierno argentino que no tiene que ver con el consumo de vehículos, sino con el proyecto Igualdad ante la Ley. Ya saben que su objetivo es eliminar normativas que establezcan tratos diferenciados entre ciudadanos. De momento, con la eliminación del Ministerio de Igualdad, en su año de gobierno se han reducido los asesinatos de mujeres un 10%, o sea que claramente muy necesario no es. Pero además esta nueva iniciativa va a ser presentada en el Congreso argentino a partir del próximo 1 de marzo y van a proponer derogar regulaciones como los cupos laborales para personas trans, muy en la línea de lo que está haciendo Donald Trump. También van a tratar de eliminar la expedición de documentos no binarios y la figura del feminicidio como agravante penal. El desarrollo del proyecto está a cargo de María Ibarzábal Murci, la jefa de la Secretaría de Planeamiento Estratégico, en colaboración con el propio Santiago Caputo. Según el gobierno, el propósito es suprimir leyes que generan privilegios injustificados y contradicen el principio de igualdad ante la ley. Entre las reformas propuestas se encuentra la eliminación de los documentos no binarios implementados durante la gestión de Alberto Fernández, que casualmente está imputado e investigado porque parece que se le fue un poco la mano con su mujer. Esta medida, desde el oficialismo, la califican de absurda. También se van a revisar disposiciones de la ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para empleados públicos, argumentando que estas formaciones responden a una ideología parcializada, así la UOC concretamente. Ya la semana pasada, Milei avisó en Davos de que hay que terminar con esta ideología. Dijo, hasta que no erradiquemos la ideología woke de nuestra cultura, la humanidad no podrá retomar el camino del progreso. El mandatario argentino calificó entonces esa corriente como un cáncer que debe ser extirpado y cuestionaba su influencia en la sociedad occidental. Bien, pues ya se ha puesto a regular al respecto, copiando las medidas de Donald Trump, como ha hecho con otras que pueden incluir la salida de Argentina de la Organización Mundial de la Salud. De momento les están yendo muy bien estas cosas, así que suponemos que por ahí seguirá la línea. Bueno, y Edmundo González pues sigue de viaje. En fin, no terminamos de ver muy bien a qué va lo del viaje, porque esto ya lo dijimos nosotros y, en fin, nos molesta tener que decir que lo dijimos, pero es que lo dijimos y en estos momentos pues está en Lima, en Perú, como parte de esa gira hispanoamericana. Bueno, María Corina Machado emerge de vez en cuando y dice que sigue apoyando a Edmundo González, faltaba más. Y además, pues ya saben ustedes que Edmundo pasó por el Ecuador, lo recibió el presidente Daniel Noboa y hasta le otorgó la Orden Nacional al Mérito. Todo esto no sirve de nada. Esto es muy triste decirlo, pero es la pura verdad y hay que tenerlo en cuenta. Si se intenta animar a los hinchas, a los fans de Edmundo y de María Corina en Venezuela, tenemos la sensación de que a estas alturas poco los van realmente a animar. Porque esto ha sido un fracaso. Se mire como se mire, efectos de resultados, un fracaso clamoroso. Quien sigue siendo presidente en Venezuela, con golpe, sin golpe, ilegítimo, legítimo, como quieran, pero quien sigue siendo presidente en Venezuela es Nicolás Maduro y no parece que nadie lo vaya a mover. ¿Y por qué? Hombre, miren ustedes. Primer socio comercial, Estados Unidos. Donald Trump no ha interrumpido la compra de bienes venezolanos. No lo ha hecho, a lo mejor lo hace este fin de semana, pero de momento no. Segundo socio comercial, no es ni China, ni Rusia, ni Irán, ni cosa parecida, la Unión Europea. ¿Ha dejado de comprar a Maduro? En absoluto. No solamente eso, es que además hay países que, bueno, todavía le compran más. Sin ir más lejos, España. Después de las elecciones que Edmundo González insiste en que ganó y que a Maduro le han importado un pimiento, España le ha comprado petróleo a Venezuela más de un 67% añadido a lo que le compraba. O sea, ya ven ustedes la política de la Unión Europea.
¿Que te daban una medalla en el Ecuador? Pues muy bonito, colócala en casa en una vitrina y luego se lo cuentas a los nietos. Pero la realidad es la que es. Y Edmundo González, que llevaba yo unos días sin saber dónde andaba y me preocupaba, está en Lima, en la capital de Perú. Allí ha llegado esta misma mañana el presidente electo de Venezuela como parte de esa gira americana que sigue protagonizando tras las elecciones presidenciales de julio, que ganó, en las que ya saben fue el legítimo ganador, a pesar de que el narcodictador Nicolás Maduro juramentó fraudulentamente el pasado 10 de enero y a él no se le permitió entrar para jugar su cargo en el país. Este anuncio ha sido realizado por su equipo de campaña, después lo confirmó la líder opositora María Corina Machado, quien ganó las primarias para representar a la oposición, pero que finalmente no se pudo presentar, fue inhabilitada por la justicia del narcorrégimen. Decía María Corina en X: queridos venezolanos en Perú, este miércoles 29 nos toca alzar nuestra bandera, acompañar a nuestro presidente electo Edmundo González y gritar gloria al bravo pueblo, así se expresaba en su cuenta oficial de esta red social. Hasta hoy Edmundo González estaba en Ecuador. El martes mantuvo allí una reunión con el presidente Daniel Noboa y recibió la Orden Nacional al Mérito como parte de su gira, que ya lo ha llevado a varios países de la región. Asistió también la semana pasada, el lunes, justamente, que yo me preguntaba dónde andaba porque no había podido entrar en Venezuela, a la investidura del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Washington. El gobierno ecuatoriano confirmó este viernes que se iba a producir el encuentro entre González y Noboa, así como una reunión con la comunidad venezolana en Ecuador. Desde el equipo de Edmundo González decían agradecidos por el apoyo de Ecuador. Por su parte, el ejecutivo de Noboa subrayaba y quería así mostrar su compromiso con la democracia en Venezuela, los valores que la sustentan y manifestar expresamente su rechazo a la administración de Nicolás Maduro, así como reafirmar su apoyo al pueblo venezolano en su lucha por la libertad. Ya saben que Ecuador es uno de los países iberoamericanos que reconoce a Edmundo González como presidente legítimo electo de Venezuela tras ese proceso electoral de julio que estuvo marcado por denuncias de fraude contra Maduro que le han dado igual. Por cierto, que el gobierno de Pedro Sánchez, como siempre, actuando mal contra nuestros hermanos venezolanos, ha disparado un 67% sus compras de petróleo al narcorrégimen de Venezuela desde que se produjo el fraude electoral perpetrado por Maduro. Tras el pucherazo, las importaciones de petróleo venezolano por nuestra parte, por parte de España, han registrado un notable incremento. De acuerdo con datos oficiales del Ministerio de Economía, entre agosto y noviembre de 2024, España destinó 417,5 millones de euros a la compra procedente de crudo de Venezuela, del régimen de Nicolás Maduro, lo que representa un aumento, atención, del 67,1% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Las ganas que tenemos de que caiga Maduro para que vayan de la manita Pedro Sánchez, José Luis Rodríguez Zapatero, etcétera, etcétera, solamente las sabemos los venezolanos y los españoles. En cuanto al volumen importado, el crecimiento ha sido aún más significativo. Durante estos 4 meses, España ha adquirido 1.117 millones de kilos de petróleo venezolano, un 88% más que los 594 millones comprados entre agosto y noviembre de 2023. Esto indica que aunque el precio del crudo venezolano parece haber bajado en comparación con años anteriores, tanto el gasto total como la cantidad han aumentado sustancialmente. Y nos vamos a internacional porque un fiscal que ya en su día fue detrás de Salvini, que era el ministro italiano más sensato a la hora de enfocar la inmigración ilegal, ahora ha decidido ir a por Meloni. ¿Y por qué? Agárrense ustedes a la silla, que es importante. En Italia detienen a un libio que está acusado de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Lo detienen en Italia, se producen errores procesales como suele producirse con esta gente y entonces lo ponen en libertad. ¿Qué hace Meloni en ese momento? Lo expulsa por razones de seguridad. No sabemos, porque es imposible saberlo, si este tipo lo ha expulsado por razones de seguridad solo o porque no quiere que comparezca ante la justicia, porque el Tribunal Penal Internacional lo acusa de asesinatos, de torturas y de violencia sexual en Libia desde 2015. Especialmente en una prisión. Y entonces aquí la Corte Penal Internacional o el Tribunal Penal Internacional, como ustedes quieran denominarlo, ha dicho, pero ¿cómo es posible
que en vez de deportarme a esta gente, lo haya usted deportado del país, que no lo voy a poder juzgar. Acusar a esta mujer de la deportación, como hace la Fiscalía, pues es una ridiculez, porque efectivamente este es un sujeto que o lo deportas o lo vuelves a detener y lo entregas a la Corte Penal Internacional. ¿Por qué no se ha hecho? Bueno, a lo mejor se le ha pasado a Meloni, o a lo mejor este sujeto sabe tanto de lo que fue la intervención de la OTAN en Libia que es mejor deportar y no lo puede tener ahí. En cualquiera de los casos, sea que lo haya expulsado, porque es un sujeto verdaderamente terrorífico, sea que lo que no quería era que el Tribunal Penal Internacional lo pueda juzgar, sea por lo que sea, esto no es para encausar a la señora Meloni. Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, está siendo investigada por la Fiscalía de su país junto a varios miembros de su gobierno por la deportación de Osama al-Masri. ¿Quién es este señor? Se preguntarán ustedes. Pues es el jefe de la Policía Judicial de Libia. Al-Masri estaba buscado por la Corte Penal Internacional de La Haya por crímenes de guerra y de lesa humanidad. La propia Meloni anunció este martes en un vídeo la investigación que se está llevando a cabo contra ella, liderada por el fiscal Francesco Lobio, que también involucra a Carlo Nordio, ministro de Justicia, Matteo Piantedosi, ministro de Interior, y Alfredo Mantovano, subsecretario de la Presidencia. El fiscal es el mismo que persiguió al también ministro Matteo Salvini, aliado de Meloni, por el caso Open Arms, el del barco que trafica con personas y que Salvini en su primer gobierno no lo quiso dejar atracar para que traficase con ilegales en Italia. Al-Masri, el libio, fue detenido en Italia, pero quedó en libertad debido a errores procesales. Meloni ha defendido la actuación de su gobierno y ha cuestionado los motivos detrás del proceso judicial en su contra. Bueno, se lo explico yo a Meloni si no se ha dado ya cuenta que se ha dado perfectamente, y es que hay un fiscal de izquierdas conspirando contra el gobierno. La mandataria italiana atribuye la denuncia a un abogado con vínculos con la izquierda, claro, y señala que el fiscal a cargo del caso participó previamente de manera activa en la investigación contra Matteo Salvini, que actualmente es ministro de Infraestructura y Transporte, por bloquear el desembarco de 147 inmigrantes ilegales del barco español catalán Open Arms. Salvini se enfrentaba a una posible condena de 6 años de prisión, pero fue absuelto el pasado mes de diciembre. Lo recordarán porque se lo contamos también. Meloni ha puesto en duda el momento en que la Corte de La Haya emitió la orden de detención, justo cuando al-Masri se disponía a ingresar a Italia tras haber estado en otros 3 países europeos durante 12 días. O sea, parece todo preparado para una investigación contra el gobierno Meloni. Critica además que la Corte Internacional no notificara la orden al Ministerio de Justicia italiano, lo que llevó a un tribunal de Roma a autorizar su liberación y posterior deportación. O sea, Meloni lo que quería era sacarlo del país. En realidad no es que quisiera dejar un delincuente libre, sino mandarlo lejos de Italia. En lugar de dejarlo en libertad, explicaba Meloni, decidimos expulsarlo y repatriarlo de inmediato por razones de seguridad. Ese es el quid de la cuestión. Asegura también que no cederá ante lo que considera presiones judiciales. Seguiré defendiendo a los italianos y la seguridad de la nación con la cabeza en alto y sin miedo, decía la primer ministro italiana. Osama al-Masri está vinculado a la milicia Fuerza de Disuasión, RADA. Fue arrestado en Turín mientras asistía a un partido de fútbol entre la Juventus y el Milan. Es que también aquí los delincuentes se pasean como Dios les da a entender. La Corte Penal Internacional lo acusa de crímenes de guerra, de lesa humanidad, incluyendo asesinatos, torturas, violaciones y violencia sexual cometidos en Libia desde febrero de 2015. Los crímenes habrían ocurrido en la prisión de Mitiga, en Trípoli, contra detenidos por razones religiosas, orientación sexual o presunto apoyo a otros grupos armados. La Corte Penal Internacional de La Haya ha solicitado explicaciones a las autoridades italianas y ha recordado que, según el Estatuto de Roma, los Estados parte deben cooperar plenamente con sus investigaciones y enjuiciamientos, lo que implica consultar cualquier posible obstáculo o decisión respecto a personas buscadas por la justicia internacional. A ver en qué queda la cosa, que desde luego parece que no se sostiene demasiado bien. Bueno, y concluimos nuestro boletín de hoy en Estados Unidos, donde la Marina ha prohibido a sus miembros el uso del DeepSeek, que ya saben ustedes que es una historia magnífica de la inteligencia artificial china que realmente ha causado un impacto económico en Estados Unidos pavoroso. Ha sido lanzar el DeepSeek
e inmediatamente que se produzca una caída espectacular del 12% en las acciones de Nvidia, lo que ha sacado del mercado, a lo tonto, 465.000 millones de dólares, que se dice pronto. Se dice pronto. Y eso que DeepSeek, nada más aparecer, sufrió un ciberataque, pero parece que como casi nada. En fin, no crean ustedes que todo es malo aquí en Estados Unidos con la libertad de prensa. Por el contrario, estamos en una época muchísimo mejor que con el senil Biden. De hecho, la portavoz de la Casa Blanca ya ha anunciado que gente que tenga podcast o que sean influencers o que crean contenido van a poder obtener acreditaciones de prensa en la Casa Blanca. Vamos a pensar si las pedimos o no, porque a fin de cuentas estamos aquí en Washington, también creemos en la primera enmienda y, hombre, no estaría nada mal, sinceramente. Y no íbamos a ser nosotros los únicos que no hablásemos de la ya mundialmente famosa inteligencia artificial china. La Marina de Estados Unidos ha ordenado a sus miembros que se abstengan de utilizar esa inteligencia artificial DeepSeek, una tecnología, ya saben, recientemente lanzada, que ha sacudido el mercado global de la inteligencia artificial, ha generado incertidumbre sobre las inversiones millonarias que estaban haciéndose en todo Occidente y destinándose también incluso por parte de gobiernos a este sector. Esta advertencia de la Marina se basa en preocupaciones de seguridad. Concretamente, hay una directriz enviada por correo electrónico el pasado viernes, pero que hemos conocido ahora a todos los miembros de los marines. La Marina estadounidense prohibió el uso de DeepSeek en cualquier circunstancia, argumentando posibles preocupaciones éticas y de seguridad relacionadas con el origen y la aplicación del modelo. Un portavoz de la Armada confirmaba que el comunicado es real, que se ha emitido, y explicaba que la advertencia se alinea con la política de inteligencia artificial establecida por el director de información del Departamento de la Marina. Según ha informado CNBC, la prohibición se anunció tras el lanzamiento del nuevo y avanzado modelo de inteligencia artificial de código abierto, lo cual compite directamente con las tecnologías OpenAI y Gemini. La naturaleza abierta de este modelo, o sea que la puede usar cualquiera, aunque luego hay versiones de pago mejoradas, permite a cualquier desarrollador acceder a su tecnología, lo que también ha generado entusiasmo en la comunidad global, pero genera inquietud entre expertos por el potencial acceso de China a enormes volúmenes de datos recopilados a través de sus usuarios. DeepSeek ha experimentado un crecimiento increíble en los últimos días, alcanzando récords de descargas en la App Store de Apple, la tienda de aplicaciones de Apple, y superando incluso a ChatGPT de OpenAI, que era hasta ahora ChatGPT lo que usaba todo el mundo, ¿no? Cuando quería usar una inteligencia artificial. Bueno, pues ahora DeepSeek ya tiene más descargas. Su rendimiento y capacidad de razonamiento han sido elogiados por muchos expertos del sector. El impacto de su lanzamiento también se reflejó en los mercados financieros, concretamente en las caídas de los competidores. Nvidia, el principal fabricante de chips para inteligencia artificial y la segunda empresa más valiosa del mundo, sufrió la mayor caída bursátil de su historia. Sus acciones se desplomaron más del 12% en las primeras operaciones de Wall Street del pasado lunes, lo que representó una pérdida de 465.000 millones de dólares en valor de mercado. Curiosamente, la advertencia de la Marina fue emitida 3 días antes. Nvidia es una empresa muy importante, yo creo que lo pronuncio bien en este caso, pero es, por ejemplo, también la que hace los gráficos de la consola Xbox. O sea, no solamente hacen chips, sino que es una empresa tecnológica muy, muy importante. Decía la advertencia de la Marina: queremos informarles sobre una actualización importante relacionada con un nuevo modelo de inteligencia artificial llamado DeepSeek, como si alguien no lo conociera. Se leía en el correo electrónico. El mensaje enfatizaba que era imperativo literalmente, que los miembros del equipo no utilizaran esta inteligencia ni para tareas laborales ni para el uso personal. Yo ya dudo que en tu casa te puedan prohibir hacer uso personal de una inteligencia para escribir algo o generar una foto que tú consideres, pero bueno, no sé, a lo mejor siendo marine, pues sí que hay que obedecer estas directivas. El correo fue distribuido a la lista OpenApp, que abarca a toda la Marina operativa, y clasificado como memorando dirigido a toda la tripulación. También se sustenta en una notificación del gerente de la Fuerza Laboral Cibernética de la División del Centro de Guerra Aérea Naval, que instaba a los destinatarios a evitar la descarga, instalación o uso del modelo bajo cualquier circunstancia. Se han puesto, desde luego, muy serios. Poco después de haber provocado el desplome de las
grandes tecnológicas estadounidenses, DeepSeek sufrió un ciberataque masivo el lunes, dado que su modelo es de código abierto, a diferencia de, por ejemplo, ChatGPT, Gemini y Meta. La empresa se vio obligada a restringir el registro de nuevos usuarios. Decían en un comunicado, debido a ataques maliciosos a gran escala contra los servicios DeepSeek, el registro podría experimentar interrupciones. Por favor, esperen e inténtelo nuevamente. Los usuarios registrados pueden iniciar sesión con normalidad. Gracias por su comprensión y apoyo, comunicaba la empresa china a quienes estaban intentando registrar por primera vez. Yo la verdad que no soy ninguna experta en inteligencia artificial, pero desde luego la ponían muy bien. Esta noticia contrasta significativamente con otra información reciente, muy reciente de hoy, relacionada con la administración de Donald Trump, porque claro, ya uno no sabe qué le gusta, qué no le gusta al presidente estadounidense. No quiere prohibir TikTok, que es China, pero no quiere que su ejército use esta inteligencia artificial, que también es China. Quería incluso incluir TikTok en una empresa con su actual matriz, en la que tuviese participación Elon Musk, en la que tuviese participación el gobierno de Estados Unidos. Bueno, pues esa le gusta. TikTok sí, esta no. ¿Por qué? Yo no lo sé. Seguramente César y Lorenzo sí lo saben. Bueno, esta noticia que les digo contrasta significativamente con otra que acaba de hacer pública la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, que ha anunciado que periodistas independientes como podcasters, influencers y creadores de contenido van a poder solicitar acreditaciones para asistir a las ruedas de prensa durante el mandato del presidente Trump. Bueno, esto es una cosa que en España es impensable. Yo, por ejemplo, no puedo ahora mismo, al no estar acreditada por un medio grande, entrar en el Congreso de los Diputados a ver las sesiones y hacer preguntas. O sea, yo tengo que registrarme con un CIF de medio de comunicación y como yo soy freelance para varios medios, pues no puedo entrar. Es impresionante esto. Pues Donald Trump, no contento con eso, va a dejar que vaya a hacerle preguntas a la Casa Blanca gente que simplemente tiene un canal en redes sociales. O sea, es que ya les digo que en España es una cosa que no existe. Los jefes de prensa de Congreso, de Senado, de Asamblea de Madrid, todos a sueldo de PP y PSOE, no lo permitirían jamás de los jamases. Por eso digo que mucha libertad de expresión para unas cosas y luego yo con otras me quedo perdida. Decía la portavoz de la Casa Blanca: damos la bienvenida a periodistas independientes, podcasters, influencers de redes sociales y creadores para que soliciten credenciales para cubrir esta Casa Blanca. Lo decía en su primera comparecencia ante la prensa. En esa misma intervención destacó que millones de estadounidenses, especialmente los más jóvenes, han dejado de consumir noticias a través de medios tradicionales y periódicos, optando en su lugar por podcast, blogs, redes sociales y otras plataformas independientes. Como parte de esta nueva política, la Casa Blanca va a habilitar un asiento especial en la sala de prensa, incluso denominado el asiento de los nuevos medios, y además decía Leavitt que su equipo trabajará en la restitución de los pases de prensa que fueron revocados a unos 440 periodistas críticos durante la administración del expresidente Joe Biden. Esta Casa Blanca decía cree firmemente en la primera enmienda, subrayaba el compromiso del gobierno de Trump con la libertad de prensa y el acceso a la información a través de medios emergentes, cosa en la que dicen que tiene mucho que ver su hijo Barron. Eso ya pues, no lo sabemos si es verdad o no, pero buenísima noticia para los periodistas estadounidenses, que ojalá se pudiera replicar algún día en España. Digo ojalá, porque sé que nunca pasa. En fin. Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. María, muchas gracias, muy buenas noches y hasta mañana, Dios mediante. Adiós, César, hasta mañana. Y ustedes no se nos vayan, porque ya en el horizonte se recorta gallarda, como siempre, esa silueta de don Lorenzo Ramírez que se encamina hacia el avión de Despegamos. Y ya saben ustedes que a continuación le va a dar un niquelado a la situación económica mundial como todos los días. Y después del Despegamos con don Lorenzo Ramírez tendremos nuestro programa doble y sesión continua de La Voz de los miércoles, que está dedicado a la salud. Primero vendrá Elena Kalinikova y nos hablará de la vida sana, de la existencia saludable, de la vida naturista, y después daremos un salto cualitativo y con don Miguel Ángel Alcarria nos adentraremos en el terreno de la salud de la psique, de la salud de la mente. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.